Hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús se nos presenta como el buen pastor. Esta imagen tiene su origen en la misión que Jesús ha recibido del Padre. Él tiene claro cuál es su misión: ser pastor. Nosotros, con respecto a Jesús, somos sus ovejas, pero también muchos de nosotros hemos recibido una misión y nos toca ser pastores. A los sacerdotes, con respecto a la comunidad que se nos ha asignado, a los padres de familia, con respecto a los hijos, un maestro, un profesor, con respecto a los alumnos. Nos toca vivir entonces como ovejas con respecto a Jesús, pero también en algunas ocasiones desempeñar funciones de pastoreo. Y quise resaltar esto al inicio para que podamos comprender las actitudes propias del buen pastor y las actitudes también que le corresponden a una oveja. Juan, en su evangelio, nos presenta que Jesús, buen pastor, el buen pastor tiene tres características. Primero, el buen pastor da la vida. El buen pastor no es un asalariado. El buen pastor es el que acompaña, es el que protege del peligro, inclusive exponiendo su vida. El buen pastor nunca abandona. Ese amor, ese dar la vida en el Evangelio de Juan, también hay que resaltarlo. La característica del buen pastor es dar la vida hasta el extremo. Segunda característica, el buen pastor conoce a todas sus ovejas y las conoce por su nombre. Se interesa por cada una de ellas. Está atento a sus necesidades. No son montón. No es, ahora sí, un grupo, sino el buen pastor va, cuida, vigila, atiende a cada una de sus ovejas, no en rebaño, sino en cada una de ellas. ¿Por qué? Porque solamente así es como el pastor puede verdaderamente cuidar a sus ovejas. Y la tercera nota, el pastor nunca se conforma con decir: este es mi redil. El pastor, el buen pastor, siempre está atento para buscar aquellas ovejas que están extraviadas, aquellas ovejas que aún no forman parte de su rebaño. El buen pastor siempre está buscando incrementar sus ovejas, no porque quiera tener un rebaño muy grande, sino porque Jesús descubre que su misión es llevar a todos los hijos de Dios a Jesucristo. Esas son las tres características de un pastor. Esas son las características que del Evangelio resuenan en mi interior cuando soy consciente de la misión que he recibido de Dios: ser sacerdote, llevar la función de auxiliar a mi arzobispo en la conducción de la Arquidiócesis de Monterrey. Con respecto a ustedes, me descubro pastor y le pido a Dios que me conceda estos tres dones. Pero quisiera invitarles también a ustedes, a los que tienen la dicha de ser padres de familia, y con respecto a sus hijos, buscar estas tres características: cuidar, dar la vida hasta el extremo, estar atento a las necesidades, buscar que ninguno de nuestros hijos
buscar que ninguno de nuestras ovejas se nos pierda. Y así pudiéramos buscar diferentes imágenes donde tenemos la misión de ser pastores. Ahora quisiera, en un segundo momento, referirme a 3 características también de una buena oveja. Y aquí tomaré estas 3 notas del Papa Francisco. En este domingo, cuarto domingo, celebramos la Jornada Mundial de Oración por todas las vocaciones. Y todas las vocaciones dentro de la iglesia, el sacerdocio, la vida religiosa, la vida consagrada, el matrimonio, la vida laical, todas somos ovejas. Y todos en el sacerdocio, en la vida consagrada, en la vida laical, en los matrimonios, hemos recibido una misión. Y el Papa Francisco nos dice, para vivir esta misión que hemos recibido como ovejas, él nos propone 3 características. Y dice, para descubrir la misión, la primera nota es saber escuchar. Qué interesante. Jesús se nos presenta como el buen pastor, pero él mismo, con respecto a su Padre Dios, se descubre como oveja. Por eso al final del Evangelio dice, esta es la misión que he recibido del Padre. Qué difícil es para nosotros escuchar en nuestros días, cuando hay tantos ruidos, cuando en nuestras manos y frente a nosotros tenemos tantos distractores. Pero es muy importante que como ovejas, el mismo Jesús los decía, conozcamos la voz del pastor, conozcamos la voz de Jesús y en el silencio, en la interioridad, podamos descubrir qué es lo que Él nos pide. Se los digo por experiencia, aunque a veces nos dé un poco de temor. Cuando descubrimos la voz de Dios, cuando descubrimos su misión, seremos las personas más felices del mundo. Porque el proyecto de Dios para todos nosotros es que seamos plenos, es que seamos felices. Segunda nota, una vez que hemos escuchado la voz de Dios, hay que discernir. Y esto solamente se logra cuando nos ponemos de frente a Dios, para pedir que nos dé la gracia necesaria para cumplir con la misión y con el proyecto que Él nos encomienda. A los que nos ha llamado al sacerdocio en la vida sacerdotal, a quienes ha llamado a la vida matrimonial cumpliendo su función de pastor y de oveja dentro de la vida matrimonial, a quienes nos ha llamado dentro de la vida laical respondiendo precisamente en esa misión. Y la última y no menos importante, y que implica precisamente el conocer la voz del Padre y saber discernir, dice el Papa, es vivir. Pero vivir dando testimonio de la vocación a la que hemos sido llamados, de una manera muy sencilla. Demostremos con alegría, vivamos y disfrutemos la vocación a la que hemos sido llamados. Si a mí Dios me ha llamado a la vida sacerdotal, busco ser feliz y dar testimonio de mi felicidad en la vocación al sacerdocio. A quienes Dios ha llamado al matrimonio, vivamos nuestra vida matrimonial con alegría. A quienes Dios ha llamado a la vida religiosa, el Papa dice, respondámosle a Dios viviendo precisamente con alegría. Para vivir la vocación con esa característica, con una sonrisa, con alegría, con entusiasmo, no significa que no vaya a haber momentos difíciles. No significa que todo vaya a ser color de rosa. Pero cuando alguien descubre el proyecto de Dios y camina de la mano de Dios, a pesar de las dificultades, se alcanza esa felicidad. Pido a Dios por cada uno de ustedes y quienes están escuchando esta celebración eucarística, también por la televisión. Pido a Dios para que cada uno de nosotros le respondamos a Dios como buenas ovejas, conociendo su voz, respondiendo a su voz y viviendo en la vocación a la que hemos sido llamados.